Amén. Hoy quiero compartirles algo de la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles una escritura que dice en el libro de los Hechos, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 y 37. Y dice así la palabra de nuestro Dios: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Era el día de Pentecostés. Habían pasado 50 días desde la Pascua. En el día que habían crucificado al Señor, que los judíos lo habían entregado a manos de inicuos, al Rey de la Gloria, al Salvador de los hombres, al Autor de la vida, aquel por medio del cual el Padre Eterno estaba derramando su gracia y su verdad. Habían pasado 50 días desde la Pascua, el día de la crucifixión del Señor, y era el día de Pentecostés. Y los discípulos estaban en el aposento alto reunidos, esperando la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Jesucristo les había dicho que se quedaran en Jerusalén hasta que fuesen investidos de poder desde lo alto. Y era el día de Pentecostés y de repente vino un estruendo del cielo y todos los discípulos, los apóstoles, los que estaban reunidos, fueron llenos del Espíritu Santo. Había caído sobre ellos la promesa del Espíritu, lo que Dios había profetizado a través del profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28, donde había dicho el Señor que en los postreros días que Él iba a derramar su Espíritu sobre toda carne, y que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían. Sí, se estaba cumpliendo la promesa de Joel. Y Pedro aprovecha a decirle a los judíos, porque decían: estos están ebrios, porque oían a los seguidores de Cristo, a sus discípulos, hablando en diferentes lenguajes, hablando lenguas, y cada uno los oía hablar en su propio idioma, hablando las maravillas de Dios. Y Pedro les dice, porque estaban diciendo: estos están ebrios. Y Pedro les dice: estos no están ebrios como ustedes se suponen, sino que es la promesa de Dios, lo que estaba escrito en Joel, que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían. Sí, y que a este Jesús, a quien ellos habían crucificado, que a este Jesús a quien ellos habían entregado
por manos de inicuos a la crucifixión, Dios lo había exaltado con su diestra y lo había hecho Señor y Cristo. O sea, Él era el que Dios había levantado por rey, por el que sería gran rey sobre toda la tierra, el Mesías, el Cristo. No solamente el Mesías, el Cristo, sino el Señor, el amo, el que Dios había puesto por juez de vivos y muertos y por Señor de todo. Pedro los confronta en ese día de Pentecostés. Confronta la muchedumbre que lo había entregado a la crucifixión al autor de la vida, al autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y que le siguen. Aquel que era el gran pastor de las ovejas, el que era el pan de vida, el sustento del hombre, la luz del mundo, la luz que ilumina a todo hombre. Los judíos, cuando supieron que habían crucificado al Mesías, aquel que ni siquiera la muerte lo había podido sujetar, porque Pedro les dice que a este Dios ha resucitado de entre los muertos, que los dolores de la muerte no lo pudieron retener, el Hades, la prisión de los muertos no lo pudieron retener, que se había levantado entre los muertos y que ellos eran testigos de esas cosas. Cuando oyeron esto, los judíos se compungieron de corazón, como la escritura que les cité, y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La gran pregunta, quedaron reargüidos de pecado. Habían crucificado al Mesías, al Cristo, y ahora ¿qué iban a hacer? El Espíritu Santo había venido para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora estaba trayendo convicción sobre todos aquellos judíos que veían a los discípulos hablar en sus lenguajes, porque habían venido de muchas naciones para la fiesta de Pentecostés. Y cada uno los oía en su lenguaje, hablando las maravillas de Dios. Y cayeron bajo convicción. Oh, es que para eso había venido el Espíritu de Dios. Para traer convicción al hombre de pecado, para que se vuelva a Dios. Para que deje su mal camino, para que se convierta de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe que es en el nombre de Cristo el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sí, para eso había venido el Espíritu de Dios, para redarguir de pecado, para que el hombre reconociera su condición para ser salvo. El hombre, si quiere entrar al reino de Dios, primero tiene que caer bajo convicción de que ha hecho lo malo. Tiene que reconocer su condición de pecador. Tiene que humillarse delante de Dios, reconocer que ha fallado, si quiere la salvación de parte de Dios. David, cuando pecó, dijo, el gran rey David dijo: pequé contra el Señor.
cuando Natán lo confrontó con su pecado de adulterio. Pequé contra el Señor, dijo David. Y luego en el Salmo 32 escribe: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David reconoció su culpa, lo mismo que Pedro reconoció su condición cuando Jesucristo se le trepó en la barca. Y dijo Pedro: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Pedro también reconocía su condición delante de Dios, como el publicano en el templo, que vino al templo y parándose de lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, y golpeaba su corazón diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Ese es el principio de la salvación, cuando el hombre empieza a reconocer que necesita ser salvo, que necesita el perdón de Dios. Cuando el hombre reconoce su condición, puede entonces venir al arrepentimiento. Está reconociendo su condición de pecador delante de Dios. Lo que pasa es que hoy en día la humanidad ha perdido ya toda vergüenza. Ni se avergüenza del pecado. Como dijo Dios en Jeremías, a través de Jeremías 6:15, se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Hoy en día la humanidad, hay muchos que ni tienen vergüenza de su pecado. Por eso hay todos esos desfiles de homosexuales, de lesbianas, de gente que anda contraria a los mandamientos de Dios, que andan en oposición a Dios. Es que el que anda en pecado anda en oposición a Dios. Por eso hay que arrepentirse, pero para arrepentirse hay que reconocer el pecado que hemos cometido. Levítico 26:40 dice: confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Cuando se anda en la senda del pecado, se anda en oposición a Dios. Cuando todos estos desfiles de orgullo gay andan desfilando, están andando en oposición a Dios, porque están oponiéndose a sus leyes. Cuando la gente clama por sus derechos de abortar, cuando las mujeres hacen esto, están andando en oposición a Dios. Cuando se violan a niños y niñas, se están dando en oposición a Dios. Cuando se adultera y se fornica y se consulta hechiceros y brujos, cuando se miente y se estafa, se están dando en oposición a Dios. Y el hombre tiene que reconocer su pecado y volverse a Dios, volverse de su mal camino, volverse de su iniquidad. Estos judíos, cuando Pedro los confronta, dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, ¿qué iban a hacer para salvarse, habiendo cometido tan terrible crimen? Pero Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Imagínense,
Dios estaba dispuesto a perdonar a la muchedumbre que gritaba: crucifícale, crucifícale, si ellos se arrepentían y venían a Cristo y tomaban el bautismo es esa figura, el acto de arrepentimiento. Es un acto externo de algo interno, del arrepentimiento que se debe tener para el perdón de los pecados. El bautismo significa que entro a las aguas porque quiero morir con Cristo. Como Cristo fue sepultado, yo quiero morir con Cristo al pecado. Cuando salgo de las aguas es porque quiero vivir una nueva vida delante de Dios. Quiero andar en un nuevo camino, con un nuevo amo. Eso es lo que representa el bautismo. Un acto de arrepentimiento. Que quiero morir al pecado. Que quiero morir a la iniquidad, a las transgresiones. Que como Cristo fue sepultado, yo voy a ser sepultado juntamente con Él, pero mi viejo hombre. Y que como Cristo resucitó de los muertos, así yo quiero andar en una nueva vida. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. O sea, muestren ahora externamente su fe en Jesús. A ese Jesús que crucificasteis, matándole, colgándole en un madero. Y así como públicamente gritaron: crucifícale, ahora públicamente entren a las aguas para identificarse con Cristo como el Mesías y el Salvador. Y es lo mismo para el ser humano. Si quiere salvarse, tiene que reconocer su condición, tiene que reconocer su culpa. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y ese pecado trae una sentencia de muerte sobre el ser humano. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Hay una sentencia de muerte, de condenación sobre el ser humano que ha pecado. Y todos han pecado. Nadie es inocente delante de Dios. Nadie sin culpa. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Entonces, ¿qué ha de hacer el hombre? ¿Qué ha de hacer el ser humano? Que porque tiene esa naturaleza que lo ha llevado a pecar, porque es un esclavo al pecado sin Cristo, porque está vendido al pecado sin Cristo, porque sin Cristo no tiene esperanza, ¿qué ha de hacer? Lo mismo que Pedro le dijo a los judíos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero el bautismo no es algo que se impone cuando está uno de bebé y que es impuesto por los padres. Esto es un engaño. El cristianismo no es algo impuesto, es algo que nace del corazón del ser humano. Cuando reconoce que ha pecado, que necesita un Salvador y empieza a seguir a Cristo en arrepentimiento, entonces se bautiza. Hoy en día la humanidad la han engañado totalmente con falsas doctrinas y falsas creencias. Y el hombre, por no leer la Biblia, se deja engañar, se deja llevar como oveja al matadero. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y el bautismo no es echarle unas gotas de agua en la cabeza. El bautismo es sumergido en agua.
porque es una figura de una sepultura con Cristo. Tiene que descender a las aguas. Es una acción de arrepentimiento. Que quiero seguir a Cristo, que quiero convertirme de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, que quiero abandonar el pecado. Pero para el perdón de pecados es necesario el arrepentimiento. No hay perdón si no hay arrepentimiento. Isaías 55, 6 y 7, el Señor dijo a su pueblo Israel: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar, pero al que abandona su mal camino, es una condición para el perdón. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Isaías 1:16, el Señor le dijo a Israel: lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Y luego más abajo les dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. El Señor es amplio en perdonar, pero el hombre tiene que reconocer su condición de pecador y volverse a Cristo para el perdón de los pecados. La sangre de Cristo es lo que limpia nuestro pecado. No es irte a confesar ante un hombre, no es ir a hacer penitencia a ver si a través de la penitencia eres perdonado. Esto es un engaño, una falsedad. La Biblia nos dice que lo que limpia mi pecado es la sangre derramada en la cruz del Calvario, la sangre del justo, la sangre del santo, la sangre del autor de la vida. La sangre de aquel a quien Dios exaltó con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es la sangre del justo que fue derramada por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Como dijo Pedro, el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Porque Cristo vino a llevar a muchos hijos a gloria, Hebreos 2:10. Pero los que van a entrar en ese reino glorioso son los que se arrepienten y vienen a Cristo. Vienen a Cristo para ser reconciliados con Dios. Vienen a Cristo para ser transformados, porque Él es el libertador. Él es el que libera el alma del hombre. Él es el que lo saca de las tinieblas, el que rompe el dominio del pecado y el dominio de Satanás y lo traslada a su reino. Pone su espíritu dentro de él para hacerlo apto para el reino de Dios. Lo viste con vestiduras de salvación, lo rodea con el manto de la justicia, pone en él un nuevo lenguaje, le cambia el corazón de piedra a un corazón de carne. Gloria a Dios. Quita el corazón de piedra de en medio de su carne y le pone un corazón que lo ame y que lo sirva y que lo siga. Rompe el yugo del pecado para que el pecado no reine más sobre él. ¿Por qué?
sobre sus hijos no reina el pecado, reina es Cristo. Amén. ¿A quién tú te sometes para obedecer? Si te sometes al pecado, el pecado está reinando sobre ti. Pero si te arrepientes y te conviertes a Cristo y le sigues, el que va a reinar sobre ti es el Señor Jesucristo. Él te dará una nueva vida, Él te perdonará, Él te dará esperanza, Él te dará salvación. Amén. Te librarás del lago de fuego. Como Pedro le dijo a los judíos, sed salvos de esta perversa generación. Si eso dijo Pedro a los judíos hace 2000 años, cerca de 2000 años, cuando esa gente parecía santa en comparación a esta generación, y Pedro les dice, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué será hoy en día? Cuando el pecado se publica, cuando no tienen ni vergüenza. Como dijo el Señor en Isaías 46:8, acordaos de estas cosas y tened vergüenza, y volved en vosotros prevaricadores. El hombre tiene que tener vergüenza ante Dios de lo que ha hecho, volverse en arrepentimiento, convertirse de las tinieblas a la luz y recibir a Cristo como Señor y Salvador para el perdón de los pecados. Entonces tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Pero si quieres seguir tu propio camino, tu nombre estará escrito en el libro de la muerte, en el libro de los señalados para el lago de fuego, en el libro de los señalados para el abismo y para la destrucción. Vasos de ira preparados para destrucción. Pero si sigues a Cristo, serás un vaso de gloria, de honra en las manos del Señor. Amén. Para que Él se glorifique en tu vida. Gloria a Dios. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes ser perdonado, reconciliado con Dios. Como dice en el libro de Job, vuélvete ahora en paz con Dios. Hacemos la paz, es mediante fe en la sangre de Jesucristo. Mediante Jesucristo hacemos la paz, porque Él es nuestra paz. Efesios 2:14. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Haz la paz con Dios hoy. Invoca el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Y Él hoy levantará la carga de tu pecado y te dará esperanza y vida eterna. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. La Biblia dice en Romanos, con el corazón creemos, pero con la boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bien, y el Señor dijo, donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Él está aquí, al alcance de tu voz. Él no está lejos de ti para que no te oiga, porque en Él, como dijo Pablo en Hechos 17, en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, tenemos nuestra existencia. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito.
Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a vivir una nueva vida, pero contigo de la mano. Por eso hoy te recibo en mi vida. Y te pido que seas mi Señor, mi Dios, y mi Salvador, y mi Rey. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida, un nuevo corazón que te ame y que te siga y que te sirva. Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme esperanza, para darme el perdón y tu regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación a través de tu gracia y de la fe en tu Hijo Jesús. Y en su nombre te doy gracias por salvar mi alma. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. No te olvides de leer su palabra. Encuéntrate una iglesia cristiana, hazte bautizar en las aguas. El Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo es una acción de una fe y de un arrepentimiento que se ha profesado internamente, pero es una acción pública de que ha creído en el Señor y quiere seguirlo y quiere vivir en nueva vida. Bien, habla con un pastor en una iglesia cristiana y adelante con Cristo. Que Dios te bendiga.